Bien, bien, bien. Como verán y escucharán, están complotados afuera cortando el pasto con la clase, así que espero que no haya mucho ruido. Hoy vamos a arrancar con módulo 6 y 7, se van a dar los dos juntos porque son dentro de todo módulos cortitos, así que vamos a ir a tratar de ir lo más rápido para, para poder terminarlos y a su vez que quede claro. Hoy va a ser nuestra última clase y después les tengo que dar lípidos y seguramente vamos a organizar una clase más para que ustedes tengan un repaso de cara al examen, puedan afianzar los conocimientos y también les sirva para lo que es su cursado en la facultad. ¿Queda claro eso entonces? Sí, profe. Perfecto. Bien, hoy vamos a dar la parte de todo lo que sea polos magnéticos, que es un tema... A ver, es un tema medio, no sé si complejo, pero es tedioso. A eso le vamos a sumar una ley que ya veníamos viendo, que es la de Coulomb. Vamos a ver qué son los campos magnéticos, las líneas de fuerza, intensidad del mismo, inducción magnética y lo que es el electromagnetismo, ¿sí? Si yo les pongo esta imagen, ¿qué pueden ver y qué me pueden contar? Tenemos cuatro imágenes. Los campos magnéticos de las cosas. Ujú. Por ejemplo, ¿qué ven de la imagen, de la tercera imagen que está abajo a la izquierda? Cómo actúa el campo magnético de la Tierra contra el Exactamente, Sol. exactamente. Vamos a ver que siempre nosotros en los campos magnéticos van a funcionar como un imán, ¿sí? En el caso de la Tierra, cuál se imaginan que es el imán? Que nosotros tenemos que, por eso tenemos la ley de gravedad, ¿sí? A ver si se imaginan. Es algo que tiene mucha fuerza que está dentro de la Tierra. Si yo les digo la ley de gravedad, por ejemplo, ¿se acuerdan cuál era el concepto de ley de gravedad? De la gravedad en sí. Que se atrae hacia el centro de la Tierra. Exactamente. Entonces, ¿dónde se imaginan que está esa fuerza, ¿sí? De la Y Tierra? supongo que en el núcleo. En el En núcleo. el centro. Exactamente. En el centro de la Tierra, ¿sí? ¿No Entonces, era de dentro, hierro, profe? sí, es principalmente está compuesta por hierro. Tenés muchos otros materiales, tenés níquel también, pero abunda el hierro, ¿sí? Entonces, por eso se dice que al tener tanta cantidad de hierro, por eso funciona por ese magnetismo que atrae a los objetos justamente hacia su centro. Es más, hay una teoría muy loca que dicen que si se traza eh, un agujero, sé que vaya desde el norte al sur y atraviese todo lo que es la Tierra, y una persona se tira, nunca va a llegar al otro extremo por la misma fuerza de gravedad, ¿sí? Siempre va a hacer esto hasta que en algún momento va a quedar suspendido en ese núcleo justamente de la Tierra. Eso es algo muy loco. ¿Y qué ven, por ejemplo? Bueno, obviamente, ¿qué va a generar ese magnetismo? Son ondas, ¿sí? Vamos a tener un norte y un sur, ¿sí? Que van a generar ondas, ¿sí? Como los electrones. ¿Y qué pueden ver de, como les decía, la tercera imagen? Vamos a ver que siempre el Sol va a estar mandando, mediante sus rayos, energía lumínica, y ese campo magnético va a ser el que nos va a proteger a nosotros, ¿sí? Entonces vean cómo en la tercera imagen eh, ese campo magnético repele, deja entrar aproximadamente un porcentaje muy mínimo de lo que es la luz solar y por eso se forman las auroras boreales en algunos casos, ¿sí? Ven que en los polos siempre suelen generarse esas auroras boreales, que es justamente cómo ese campo magnético está actuando ante la luz solar. ¿Queda claro estas imágenes?
Ahora vamos a ver igual bien a definición lo que es la del centro, la de la Tierra en general. Pero ustedes sépanse eso. Los campos magnéticos siempre vamos a tener la función de un imán que van a justamente jugar con ese campo eléctrico de la Tierra. Siempre va a tener a su vez un norte y un sur. Dicho esto, podemos pasar a lo que es la definición de lo que es el magnetismo, ¿sí? Que va a ser el estudio de las sustancias que en forma natural y o artificial tienen la propiedad de atraer a otras en trozos más pequeños, ¿sí? Siempre que sea más pequeña y depende de lo que la fuerza que tenga ese objeto con magnetismo, ¿sí? Por eso les dije que vamos a ver que estas sustancias que funcionan como imán pueden ser el níquel, cobre, acero, cobalto y otro que mencionaron, por ejemplo, el hierro. ¿Qué pueden ver de el dibujito que está ahí? ¿Saben quiénes son? Me imagino que tienen que saber. Si no, Iron Man y Magneto. perfecto. Y del otro lado, ¿quién tenemos? Batman y Wolverine. Perfecto. Bien. ¿Cuál es el poder de Magneto? Controlaba los metales. Exactamente. Y el magnetismo. Bien ahí como pusieron en, en los comentarios. Y justamente tenemos, justo estaba cerca, Iron Man, el hombre de hierro. Entonces ustedes imagínense, el hombre de acero creo que es. Bueno, entonces por eso dice, Wolverine le está diciendo ahí a Batman que no los junte más a los dos porque obviamente por las fuerzas de atracción tienden a atraerse. Y vamos a ver a su vez, junto con esto, conceptos que ya habíamos visto, pero más a nivel de partículas, ¿sí? A diferencia de lo que es el magnetismo, ¿sí? Este significado, sí, lo de este concepto ustedes lo tienen que saber sí o sí, así que les voy a dar unos segunditos para que copien y después seguimos con la parte más histórica de cómo se descubrió todo. Así que cuando terminan me avisan y continuamos. ¿Podemos continuar? Espera un segundo, profe. Perfecto. Y mientras tanto, mientras terminan de copiar, les comento. Seguramente en la semana les voy a estar, como les dije, les voy a estar dando la clase de lípidos. Sí, es una clase bastante, es linda, pero es difícil. Así que me estuve charlando con Mati. Mati les va a dar el material para que ustedes lo vayan leyendo. Y la idea es que eh, vengan leídos a la clase porque al ser tan larga, por ahí no nos podemos detener mucho en copiar conceptos y eso.
tenemos que seguir para no quedarnos, porque el tiempo vuela y cuando se quieran dar cuenta ya van a estar rindiendo. Y eso es algo que seguro, pero segurísimo les van a tomar en su examen de ingreso. Es súper preguntable todo lo de toda la parte de lípidos, de macromoléculas en general. Bien, ¿terminaron? Sí, profe. Perfecto. Cualquier cosa después volvemos. Bien, vamos un poquito a la parte histórica, que por ahí es la parte que a mí menos me gusta, pero ¿cómo se descubrió este material, sí? Vamos a ver que en lo que es el Asia Menor, sí, en esta región, se encontró el material llamado, perdón, en Asia, sí, se encontró en magnesia, y por eso se denominó este material que se encontró a la magnetita, ¿sí? Químicamente es el óxido de hierro, ¿sí? Vamos a ver que tenemos al hierro en estado férrico, ¿sí? Y vamos a tener al oxígeno en la valencia 4. Este material tiene la particularidad, justamente, ahí ven la imagen de la piedrita, ¿sí? Atrayendo determinados metales, como por ejemplo un clip y un clavo. Entonces se lo denominó imán natural. Y como siempre, el hombre, las veces que existe algo natural, una vez que interviene la mano del hombre, el hombre fabrica algo, a ver si se imaginan, El imán. algo, sí, Artificial. artificial, perfecto. Siempre que tenemos algo natural, el hombre va a buscar la forma de hacer algo artificial, ¿sí? Ya sea para bien o para mal. Entonces, así como tenemos el imán natural, vamos a tener lo que es el imán artificial. ¿Qué nos dice la teoría? Cuando el acero se va a poner en contacto, ¿sí? Con este material que habíamos visto anteriormente, que es la magnetita, o en sí con una corriente eléctrica, el acero se convierte en un imán artificial. ¿Por qué? Porque atrae sustancias con mucho más poder que el imán natural. Y lejos de la sustancia que lo convierte en imán, mantiene el poder de atracción remanente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que a través de lo que es la magnetita o en sí una corriente eléctrica, el metal tiene la tendencia de poder atraer a estos imanes, ¿sí? Con una fuerza muy fuerte y a su vez esta fuerza de atracción queda, ¿sí? No es que se pierde, o tiene una duración muy corta de tiempo. Por eso después vamos a ver cómo funcionan esos tipos de fuerza. Pero yo quiero que ustedes se queden principalmente con lo que es el imán natural. Ejemplos, obviamente, pues se les puede preguntar así en forma de ejemplos. Imán natural, ¿qué es? Ustedes marcan. Imán artificial se les va a dar determinados ejemplos, marcar cuáles son. Acá tenemos los ejemplos, fíjense que tenemos muchos tipos de imanes y a su vez tenemos estas, serían pulseras de acero, ¿sí? Entonces va a ejercer esa atracción, pero principalmente quédense con esos conceptos. Bien, si yo por ahí no me detengo mucho es porque no le doy tanta importancia. A lo que sí le vamos a dar importancia es a esto. Concepto de magnetismo, ¿sí? Obviamente va a ser fenómeno de atracción y el estudio de todos estos, va a ser el estudio de todos estos fenómenos magnéticos, más que nada los que suceden en la Tierra, ¿sí? Llegó a la conclusión de que en los imanes existen dos zonas donde se manifiestan más acusadamente esa propiedad de imán. Vamos a tener un norte y un sur, ¿sí? Por eso se le puso a la brújula, se le puso de esa manera, porque obviamente la brújula funciona como un imán. Entonces lo que por eso siempre va a estar en constante movimiento con la flechita hacia adelante mostrándonos el norte y la posterior hacia el sur. Se va a ubicar en base a los polos geográficos. ¿Ven?
¿Y qué particularidad me gustaría que ven de la imagen en relación al norte y sur? Y las flechitas, obviamente. Miren bien la imagen, bien la tierra, norte-sur. Que uno atrae nomás y el norte como que emite. Exactamente. Fíjense cómo la mayoría de, de esa energía de ese campo se expande desde lo que sería el norte y como desde el sur como que vuelve, ¿sí? Entonces sale y vuelve a entrar esa fuerza y de esta manera se forma ese campo magnético, ¿sí? Sabemos que los objetos generalmente tenemos un campo magnético, pero vamos a ver que en determinados objetos vamos a tener más acentuado ese campo. ¿Y por qué los objetos tenemos eso? Más que nada por el movimiento de los electrones. Fíjense que nosotros tenemos un campo magnético al tener en el núcleo los protones los protones y neutrones y en la periferia, ¿sí? En eh, vamos a tener en los orbitales a los electrones rondando alrededor de estos, formando un campo magnético. Entonces esto tiene prácticamente la misma función. Eso es otra cosa que también tienen que saber. De dónde hacia dónde va esa energía, que por lo generalmente siempre vamos a ver del norte, ¿sí? Que va a salir esa energía y va a ingresar otra vez hacia el sur. Me gustaría también que copien el concepto de lo que es magnetismo y lo que es importante también es que tiene ese imán un norte y un sur, ¿sí? Porque a partir de esto lo vamos a empezar a entender más en profundidad. Hasta acá. ¿Alguna consulta con los conceptos? No, profe. Bien. Hasta ahora no es tan complicado. Vamos a ir viendo de a poco. Nos vamos adentrando un poco más. Bien. Ahora, vieron que el hombre siempre está metiendo mano y gracias a eso, a que el hombre siempre está interactuando con toda esta ciencia, existe lo que es la ciencia, ¿no? Propiamente dicha. Vamos a ver que jugando con los imanes, el hombre pudo comprobar, y experimentando también, las acciones entre dos imanes, porque si bien sabíamos la acción de uno solo, ahora queríamos ver qué hacían dos imanes. Y a qué llegó la conclusión que son atractivas si tratamos de polos, ¿sí? Que están en distinta naturaleza y repulsivas cuando son de la misma. Sí. Esta vez sí les voy a pasar el power. Es más, ni bien termina la clase ya les voy a pasar. ¿Con qué me pueden relacionar esto de atracción y repulsión? Van a ver que el Power por suerte tiene muchas imágenes Con así los con movimiento. electrones, Con los electrones, bien. Ejemplos. cuando tenés electrones juntos se repelen Ujú. y cuando tenés electrones, a ver, los electrones se van a ver más atraídos por los núcleos, por los protones del núcleo. Exactamente. En conclusión, ¿qué vamos a decir de acá? Que nosotros anteriormente veíamos que siempre que tengamos una molécula, ¿sí? Con energía negativa, siempre iba a traer a otra con energía o carga contraria, en este caso positiva, ¿sí? Por eso de ahí sale la frase de los opuestos se atraen. Ahora, si nosotros tenemos dos con la misma carga, justamente esos se van a repeler. Y acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando tenemos distintos polos, un polo norte, por ejemplo, y un polo sur que se van a unir, van a tener una fuerza de atracción y en cambio si tenemos de los mismos polos de la naturaleza, se van a repeler. Así que eso principalmente.
Por eso vamos a ver que siempre que nosotros tengamos esos dos imanes, siempre van a estar de distintos polos, por eso se atraen. Ahora si tenemos algunos que tengan distintos polos, perdón, igual polo, nosotros los vamos a intentar juntar y en ningún momento o nos va a costar muchísimo, vamos a hacer con fuerza, pero donde dejamos esa fuerza, ¡tuc!, se van a separar. Bien. ¿Alguna consulta con atracción y repulsión? Esto es importante porque esto sí se puede preguntar también en la parte en relación a las fuerzas de atracción y repulsión, que me imagino que ustedes los deben tener dominado más que nada porque se les va a preguntar en relación a los polos si son opuestos o si son iguales y qué pasa en relación a la atracción y repulsión. Así que me imagino que no deben tener duda. Y si no, lo volvemos a repasar. Bien, seguimos. Lamentablemente, como les dije, en este módulo, en estos módulos, vamos a tener bastante de historia, ¿sí? Y vamos a ver a este señor que viene apareciendo desde el inicio de las clases, que es el señor Coulomb. Él propuso una ley de fuerza entre los polos magnéticos que va a ser semejante a la que existe entre las cargas eléctricas, que era lo que nosotros veníamos hablando anteriormente y con lo que se relaciona más que nada. Y esta va a ser inversamente el cuadrado de la distancia. Entonces, ustedes ven esa fórmula y ya nos genera un miedito, nos genera un rechazo, sí, porque siempre cuando yo digo, cuando a la parte de ecuaciones se empiezan a meter muchas letras medias raras, nos empieza a dar un poquito de susto, pero bien. La F, ¿sí?, va a representar a lo que es esa fuerza entre los polos que nosotros queremos medir, esa fuerza electrostática, ¿sí? Así que quédense con la F va a representar a la fuerza entre esos polos magnéticos. La K, ¿sí? ¿Qué va a hacer esa K? Cualquier cosa lo vamos a repetir de vuelta porque esta fórmula para que ustedes la sepan, porque siempre les digo, cuando ustedes por ahí están en un aprieto, la fórmula siempre los puede salvar. La K va a ser una constante de Coulomb, ¿sí? No se les va a pedir esta fórmula, pero sépanla por si acaso. La P1 y P2 va a ser las dos fuerzas que nosotros queremos medir, ¿sí? La carga eléctrica, obviamente, en Coulomb. Y la R va a ser la distancia, justamente, entre las cargas, ¿sí? Repetimos, la F va a ser esa fuerza entre las cargas, ¿sí? La K va a ser la constante de Coulomb. Lo que sea P1 y P2 va a ser las distintas cargas que nosotros vamos a tener y vamos a querer medir. Y la R va a ser la distancia que existe entre las cargas. ¿Quieren que repita una vez más? Sí, profe, Sí, por profe. Bien. Lo que nosotros estamos queriendo medir con esa F, ¿sí? Lo que va a medir lo que midió en su momento Coulomb, es la fuerza que va a existir entre dos polos magnéticos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a tener una constante que va a ser esa constante de Coulomb, que el número es 8,99 o 9, ¿sí?, por 10 a la 9. Eso va a tener una unidad de medida que va a ser Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. A ver si les puedo dejar escrito acá. Eh, sería. Siempre que yo ponga el 2 significa que es al cuadrado, ¿sí? Vamos a ponerlo así entre paréntesis. Esa sería la unidad de medida, ¿sí?, de la constante de Coulomb. Y lo que sería esa constante, ¿qué valor es? Sería, algunos lo ponen 8,99 o a otros ya lo redondean a 9.
pero vamos a dejarla más fácil y vamos a ponerla de 9 por 10 elevado a la 9. Ese es el número de la constante y esta es la unidad de medida, ¿sí? Número de la constante y lo que sería la unidad de medida. Una unidad de medida bastante tediosa, la verdad, pero no está de más que ustedes lo sepan. Entonces, eso sería K, que sería la constante de Coulomb. La P1 y P2 va a ser la carga eléctrica justamente de esos polos magnéticos que nosotros queremos medir. Y R va a ser la distancia que existe entre el polo 1 y el polo 2. Entonces, con eso nosotros podemos medir, tenemos todos los elementos para poder medir la fuerza que va a existir entre esos polos magnéticos. Ahí vamos a taparle un poquito la cara a Coulomb, pues ya nos va a dejar un trauma de tanto escuchar su nombre. ¿Quieren que les dé un segundito para copiar las fórmulas? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto, me avisan cuando terminan. No, la K era, recuerden, la constante de Coulomb, ¿sí? La fuerza esa de los polos que nosotros queríamos medir es la F. A ver, ¿saben qué vamos a hacer? Les voy a anotar mejor. Ahora sí, ahí lo tapamos completamente a Coulomb. Entonces deja de asustar tanto. Ahí tienen las que representa cada letra de la fórmula.
¿Podemos continuar? Sí, profe. Perfecto. Bueno, cualquier cosa después, la verdad no sé si esto queda en el Power, sí, pero cualquier cosa, sáquenle una foto a esa fórmula y si no, cualquier cosa me escriben en el privado y se las vuelvo a pasar. Yo me comprometo a ni bien termine la clase, ya les paso el Power. Bien, entonces vamos a seguir también con un poquito de historia. Espérenme, ahora sí. No, me quedó la marca. Ahora sí, ahora sí podemos seguir. Bien, seguimos con un poquito de historia. En 1989, el físico danés Hans Christian Ørsted demostró las acciones mutuas entre corrientes eléctricas e imanes al observar, sí, que la aguja eléctrica se iba a desviar, obviamente, de lo que sería la posición inicial, al situarse en proximidad a un conductor por el que va a circular lo que sería una corriente eléctrica. Entonces, ¿qué comprobó con esto el señor este de apellido rarito? Que todo conductor colocado paralelamente a una aguja magnética, obviamente móvil, la va a desviar hacia el polo, hacia su posición norte y sur, ¿sí? Teniendo que orientarla perpendicularmente a la dirección del conductor, ¿sí? Este efecto demostraba que la electricidad y el magnetismo no eran fenómenos distintos como se creía antes. Antes se veía por un lado toda la parte de magnetismo y por un otro lado la parte eléctrica. Entonces, mediante lo que es esta, estas, ¿cómo se llama? Estas agujas magnéticas y la parte eléctrica, este señor descubrió, ahora vamos a ver, que se pueden unir y se relacionan tanto un concepto con otro para crear un nuevo concepto, ¿sí? Y a su vez, eh, de acá lo que quiero que se queden, que se lleven es, se relaciona la parte eléctrica y magnetismo, nada más. Bien. Y acá aparece este otro señor, Ampère, ¿sí? Que para repasar la clase anterior, ¿se acuerdan? Obviamente tenemos la unidad de medida Ampère, y ¿se acuerdan con qué nosotros medíamos esa unidad? ¿Con qué aparato? Perímetro. Perfecto. Entonces, este señor se adentró un poco más en lo que es el estudio de todo lo en relación a los campos magnéticos y las corrientes eléctricas. Se puso a investigar también la parte de las acciones que tienen los imanes en relación a las corrientes y cómo se relacionan uno con otro, ¿sí? Entonces, Ampère desarrolló la teoría matemática que explica la interacción entre lo que es la electricidad y magnetismo, a lo que llamó electrodinámica, ¿sí? Siempre que ustedes vean dinámica, relaciónenlo con movimiento. Electrodinámica va a ser más que nada la parte de, el movimiento, justamente como es el movimiento eléctrico ese. Entonces se va a relacionar movimiento con la parte eléctrica y a partir de eso se va a generar el campo magnético. Entonces lo va a diferenciar de la parte electrostática, ¿sí? Cuando hablamos de electrostática vamos a hablar de otro concepto totalmente distinto a la parte de electrodinámica. De acá. Su razonamiento obvio era que si una corriente eléctrica actúa sobre un imán, debe también actuar sobre otra corriente. De acá lo que yo quiero que se lleven es el concepto de electrodinámica, ¿sí? Interacción entre lo que es la electricidad y el magnetismo. Fija, cortita, ¿sí? De eso es lo que quiero que ustedes sepan. Voy a hablar con Mati, la verdad no sé si se puede preguntar, o sea, si se puede hacer hincapié en quién los descubrió y eso, para mí me parece que es algo innecesario. eh, Innecesario que yo les pregunte, por ejemplo, ¿qué descubrió Ampère? Me parece algo necesario para mí, se me hace que es más fructífero que ustedes sepan
el concepto, ¿sí? Pero bueno, yo lo voy a consultar con Mati en relación a cómo preguntan en su examen de ingreso, porque siempre suelen hacer preguntas medias raras. Entonces, para ir viendo cómo seguimos, ¿sí? Pero mientras tanto, ustedes quédense con ese concepto, interacción entre electricidad y magnetismo. Bien, ¿alguna consulta con esto? No, profe. Perfecto. Y también, o sea, dentro de todos estos físicos, ¿sí? Vamos a encontrar algunos que los nombramos anteriormente, junto con Ampère, ¿sí? Y Coulomb. Lo vamos a encontrar también a Faraday. Entonces, vamos a tener a Faraday, Ampère y Henry, que van a demostrar la interacción entre la corriente y los imanes, dando origen a la rama de la física que se va a llamar electromagnetismo. O sea, unieron la parte eléctrica con todo lo que se sabía hasta su momento de la parte de magnetismo y crearon una nueva ciencia. ¿Se acuerdan que yo en su momento les hablé de Faraday, de algo particular cuando hablábamos de la parte de los rayos? ¿Sí? Les había mencionado en su momento, a ver si se acuerdan que les mencioné de Faraday. Relacionado con una cajita de Faraday. Esta es la caja donde pasaba la corriente eléctrica. Exactamente. La caja de Faraday justamente va a estar hecha de tal manera para que la corriente eléctrica rodee todo lo que sería la caja, ¿sí? Y todo el interior no sea afectado. Por eso se lo relaciona con la parte de las tormentas eléctricas y los automóviles. Cuando hay una tormenta eléctrica, es seguro refugiarse en un automóvil, ya que el auto funciona como caja de Faraday. Lo que va a hacer es que esa corriente eléctrica vaya por todo el exterior del vehículo y desemboque en el suelo sin afectar el interior o el habitáculo del auto, ¿sí? Entonces, ahí ya podemos relacionar también un poquito con lo que sería el electromagnetismo. Bien, este concepto sí se lo tienen que saber sí o sí. Concepto de electromagnetismo, sí, va a ser la relación entre los fenómenos eléctricos y lo del magnetismo. ¿No se saben eso? O sea, bien sé por el nombre nomás. Y fíjense, la gran mayoría de las cosas, de estos conceptos, siempre el nombre nos dice todo, ¿sí? Lo mismo que muchas veces algunas o las fórmulas ya nos dicen todo. Es la base de funcionamiento de todos los motores eléctricos y generadores de eléctricos. Y ahora lo vamos a ver por qué. Les doy unos segundos para que copien el concepto, ¿sí? Y continuamos con lo que sería el por qué se habla de los motores eléctricos y generadores eléctricos. Es muy loco cómo el hombre puede manipular, ¿sí? Estas, a ver, estos objetos y a partir de eso crear millones de cosas que pueden llegar a ser útiles o que son útiles hoy en día. Ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, puede crear energía, corrientes eléctricas y a través de lo que es el, el magnetismo. ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Perfecto. Vamos a ir viendo, ahí está, que justamente con lo que es, a partir de lo que es la inducción electromagnética, se van a producir, como bien les venía diciendo, corrientes eléctricas a través de esos campos magnéticos, ¿sí? Porque va a ir siendo obviamente variable con el tiempo,
Y esto es lo que descubrieron estos señores, Faraday y Henry, ¿sí? Que empezaron a darle una nueva forma de ver a lo que es el electromagnetismo, es decir, a partir de toda esa ciencia que se estaba estudiando de la parte eléctrica y la parte del magnetismo, al unirlas, pudieron aplicarlo a la parte de para crear corrientes eléctricas a través de estos campos magnéticos. Fíjense que ahí tenemos un imán a través de una corriente, justamente se está midiendo a través del voltaje, ¿sí? Estamos viendo cómo está generando una corriente eléctrica a partir de algo que en su momento era impensado, ¿sí? Que es el magnetismo. Luego apareció Maxwell, que consiguió reunir en una sola teoría los conocimientos básicos sobre lo que es la electricidad y lo que es el magnetismo, y a su teoría electromagnética predijo antes de ser observada experimentalmente que recuerden que en lo que es la parte de ¿cómo se llama? Los pasos que nosotros tenemos para se me fue el nombre, que tenemos observación, el, ¿alguno se acuerda? ¿Método científico? El método científico, ahí está, que no me quería salir. En el método científico siempre nosotros vamos a tener observación y todo eso, luego generamos una hipótesis y a partir de eso tenemos que llevar a la práctica. Bueno, todo esto es lo que hacían estos señores, que la verdad por suerte tenían mucho tiempo para hacerlo, ¿sí? Y a partir de esto demostró la existencia de ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, ¿qué comprobó? Otro que comprobó también fue, aparte de Maxwell, fue Hertz, que comprobó la existencia e inicio para la humanidad de las telecomunicaciones, todos a través de estas ondas de magnetismo. Ahora vamos a ver cómo sería, esta es una parte, es mucha historia, tedioso, pero bueno, tenemos que conocer cómo fue evolucionando justamente ese concepto. Denme un segundo que voy a buscar el cargador de la compu y ya vuelvo. Listo, listo. Bien. Obviamente, sigue, porque es una ciencia, la verdad que se sigue investigando. Es mucha teoría, yo sé. Gracias al descubrimiento de Ørsted, ¿sí? De que una corriente eléctrica produce un campo magnético, esto impulsó o los estimuló justamente a los físicos de esa época y multiplicó el número de experimentos en busca de relaciones nuevas entre lo que es la electricidad y lo que es el magnetismo. Es como que todos en la época estaban fascinados, ¿sí? Entonces querían buscar nuevos conocimientos en base al electromagnetismo, ¿sí? En ese ambiente científico pronto surgiría la idea inversa de producir corrientes eléctricas mediante lo que es campos magnéticos, que es lo que vimos anteriormente. Algunos físicos famosos y otros menos conocidos estuvieron cerca de demostrar experimentalmente que también la naturaleza apostaba por esa idea. Conclusión, lo que quiere decir acá es que gracias a lo que es la electricidad y lo que es el magnetismo, se buscaba en su momento, porque distintas maneras de obtener corrientes eléctricas. Entonces, a partir de lo que es la electricidad y el magnetismo, como vimos anteriormente en esta imagen, a través de de la energía electromagnética, generar nuevas formas de corriente de electricidad, de corriente eléctrica. ¿Quién fue el primero? El de la cajita, Faraday, en precisar en qué condiciones podía ser observado este fenómeno. Y vamos a ver en un ejemplo que lo podemos ver después día a día. Sí, más adelante está ese ejemplo.
De la misma forma que una masa origina un campo gravitatorio y una carga eléctrica en reposo, también va a originar un campo eléctrico, ¿sí? Un imán o una carga eléctrica en movimiento perturban el espacio que los rodea, dando origen a un campo magnético. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, les pongo el ejemplo de lo que es el protón, el neutrón, y a su vez en la órbita tenemos el electrón, ¿sí? Imagínense, acá tenemos el núcleo, ¿sí? Vamos a tener acá afuera en los orbitales, vamos a tener el electrón dando vuelta, o los electrones dando vuelta. En todo esto, ¿sí? Se va a generar un campo magnético. Por eso cuando en su momento yo les decía que en realidad nosotros no se unen, ¿sí? Las, ¿Cómo sería? Las moléculas, ¿sí? No se van a unir entre sí. Nosotros nunca estamos tocando, propiamente dicho, un objeto porque siempre existe algo que lo va a repeler, ¿sí? Porque lo que va a pasar es que se van a tocar nuestros campos magnéticos, ¿sí? Cada objeto tiene un campo magnético ya que está formado por protones, neutrones y electrones. ¿Esto cómo se va a hacer visible? Por la presencia de fuerzas que van a actuar sobre estos agentes de pruebas, tales como por ejemplo tenemos hierro, agujas, imantadas. Por eso es que eh, la Tierra tiene tanta fuerza de atracción porque abunda lo que es el hierro en su núcleo, ¿sí? Y a su vez, como todo campo magnético, se representa mediante líneas de campo, que es esto que nosotros vemos acá, ¿sí? Acá, si ustedes pueden ver mi cursor, imaginemos que este es el imán, ¿sí? Y vamos a tener las distintas fuerzas que van a salir de un polo y van a ingresar al otro polo de tal manera que van a formar ese campo magnético, ¿sí? Bien, ahí está. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Como toda carga eléctrica que siempre está en reposo, va a originar alrededor el campo magnético, ¿sí? Que lo vamos a hacer, como vimos en la imagen anterior, siempre va a estar representado con líneas que van a salir, como les dije, de un polo hacia otro polo. También se los va a representar por magnitudes vectoriales que van a determinar la intensidad justamente de ese campo. Hay campos que tienen mayor intensidad y otros que tienen menor intensidad. Va a depender también de lo que es la carga eléctrica y el movimiento que produce. Por eso vamos a ver también los fenómenos que vimos anteriormente de repulsión y de atracción. Y vamos a ver cuál es la intensidad del campo o la inducción magnética del campo, es decir, la fuerza que tiene tanto para atraer como para repeler. Acá vemos distintas fuentes de campos magnéticos, ¿sí? Vemos lo que es la Tierra, ¿sí? En base a su centro y cómo cómo sale de un polo hacia el otro polo generando ese campo magnético. Tenemos lo mismo con un imán de barra, ¿sí? Tenemos lo mismo con la corriente de un cable, que vamos a ver que el de la Tierra puede llegar a ser también algo similar a la de la corriente de un cable, ¿sí? ¿Alguna consulta con esto? ¿O se me durmieron? Creo que no hay ninguna consulta. Bien. Tomó. ¿Me escuchan bien o escuchan mucho el ruido que está cortando el pasto afuera? No se escucha la cortadora. Perfecto, No, ni se perfecto. escucha el otro. Mejor. Ah, pues cada vez se nota que está yendo más para este lado. Bien. Acá vamos a ver la parte de cómo habíamos visto anteriormente que se generaba la inducción, cómo a partir de esta inducción magnética nosotros podíamos generar la parte eléctrica, ¿sí? Vamos a ver que tenemos conectado a lo que es en esta parte de la bici. Se podría llamar como un motorcito en el cual vamos a tener que, mediante el poder de un imán, vieron cómo está dando vueltas, va a transferir la cualidad de atracción a otra sustancia que antes no tenía esa propiedad. Entonces, a partir de esta atracción, se va a generar una corriente eléctrica a través del campo eléctrico, ¿sí? Y va a generar la luz, ¿sí? Vamos a ver que tenemos un eje
vamos a tener un aparatito que va a estar rodando en la parte superior, que eso va a hacer fricción con la rueda, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que el imán gire y a través de la bobina va a generar energía eléctrica, ¿sí? Que le va a dar la luz a la lamparita. ¿Queda clara esta imagen o la volvemos a repetir? ¿Será que puedo volver a repetir, profe? Bien, vieron que la rueda de fricción arriba está en contacto con la rueda de la bicicleta. Entonces, a medida que nosotros pedaleamos, va a ir girando esa rueda y va a ir rozando con lo que es esa rueda de fricción, ¿sí? Esa rueda de fricción en el medio va a tener un eje, que a medida que se mueva esa rueda de fricción, se va a mover el eje y en la parte inferior va a estar el imán. Y el imán va a estar cerca de lo que es una bobina. A partir del rozamiento entre esos campos magnéticos, se va a generar una corriente eléctrica, ¿sí? Esa corriente eléctrica va a viajar por este cablecito y va a llegar hacia lo que es el foquito de la bicicleta, de la luz de la bicicleta, generando energía lumínica. Entonces, fíjense cómo a través de, primero, lo que es la fricción, nosotros vamos a generar el movimiento. A través del movimiento del imán, ¿sí? Nosotros tenemos los campos magnéticos del imán, va a generar energía a través de la bobina y eso se va a trasladar a través del cable para prender el foquito y generar energía lumínica. Entonces, a partir de ese campo magnético, nosotros estamos generando energía eléctrica para poder brindar, eh, para que esa corriente viaje hacia el foquito y genere energía lumínica. Ahora sí, Sí, profe. perfecto. Continuamos. Vamos, seguimos con un poquito más de teoría. Hilbert, en el año 1600, fue el autor del primer tratado escrito sobre el magnetismo y estableció cuáles son las leyes que lo rigen a estos fenómenos magnéticos. Obviamente, Hilbert lo que hizo fue clasificar en sustancias magnéticas y no magnéticas. Dijo que la Tierra se comporta como un gran magneto, en especial por sus polos, ¿sí? Nosotros tenemos el núcleo de la Tierra, ¿sí? Vamos a tener un polo norte y un polo sur que va a generar justamente ese campo magnético y que la acción de los imanes también se manifiesta en polo. Es decir, él fue el que hizo mediante este tratado un polo norte y un polo sur. Acá tenemos el esquema de los imanes, ¿sí? Las líneas van a representar lo que es el campo magnético que van a estar conectando a esos polos norte y sur. Y vamos a ver que los polos opuestos, en este caso, si nosotros tenemos el norte y el sur, fíjense cómo existe una atracción, ¿sí? Entre uno y otro, por justamente esos campos magnéticos. Recuerden que, por así decirlo, el norte era como el que sacaba y el sur como el que recibía, ¿sí? Entonces se genera esa atracción. En cambio, si nosotros tenemos dos fuerzas que están expulsando, lo que van a tender es a repelerse. Es una forma para que ustedes, vulgar, para que ustedes puedan entender. Si nosotros tenemos, imagínense, eh, dos fuerzas que están empujando, ¿sí? Lo que van a hacer es repelerse porque mediante esas fuerzas se van a repeler. Ahora, si yo tengo una fuerza que está empujando, ya sabes, tengo otra fuerza que tiene la capacidad de recibir, vamos a generar que éstas se atraigan, ¿sí? Y no se repelan. Es básicamente lo que hacen los imanes, que ustedes automáticamente lo tienen que relacionar con las cargas eléctricas o con el dicho. Los opuestos se atraen y los mismos se van a repeler, los que tienen misma carga. ¿Alguna consulta con polos, fuerza, interacción, Hilbert y sus tratados? El tratado de Hilbert, eso también es bastante preguntable, así que se canceló. Profe, Ujú, ¿puedes volver a la anterior, por favor? ahí está, la de Hilbert. Gracias. Esas tres leyes la tienen que saber, sí o sí.
Después vamos a ver cuál es la ley de la que se habla del magnetismo. ¿Podemos continuar? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué vamos a medir mediante la ley del magnetismo? Algo muy similar a la fórmula anterior. La fuerza magnética que va a existir entre los dos polos, que eso es lo que va a representar esa F. ¿Sí? La M, las M, sí van a representar lo que es la intensidad entre la intensidad magnética entre esos polos. ¿Sí? Esa U va a ser lo que nosotros vamos a medir, una constante de permeabilidad, ¿sí? Magnética de lo que es el medio, es decir, lo fácil o difícil que atraviesan esas corrientes, y lo otro va a ser la distancia al cuadrado. Ahora yo les voy a dejar, les voy a escribir la fórmula, entonces ustedes no tienen problema para estudiarla después. Entonces ahí queda determinado, ¿sí? Lo que sería la fuerza magnética, sí, que vamos a nosotros medir entre los dos polos. Vamos a ver la intensidad magnética entre un polo y el otro. La constante de permeabilidad hace referencia a, eh, sí, no hay problema. Lo que hace la intensidad magnética, lo que hace la constante, sí, de permeabilidad, siempre que ustedes lean la parte de permeabilidad, significa la facilidad con lo que, facilidad o no, con la que justamente va a atravesar ese campo magnético, ¿sí? O esa sustancia. Pues también lo vamos a ver a nivel del organismo, las permeabilidades, vamos a tener membranas que por ahí son más permeables que otras, y después la distancia al cuadrado, ¿sí? Eso sí tienen que saberlo. Cuando el compañero que se quedó sin tinta termine, me avisan y continuamos.
Me avisan cuando podemos avanzar. Vamos a ver una imagen que quiero ver qué, qué pueden ver ustedes. ¿Podemos continuar? Sí, profe. Perfecto. Cualquier cosa igual. Yo les voy a pasar el Power. No va a estar la fórmula, la descripción de la fórmula, pero cualquier cosa, si alguno no terminó de completar, que algún compañero sea amable y le pueda brindar la información. Bien. Ahora sí. ¿Qué pueden ver de la siguiente imagen? Volvemos otra vez a la Tierra. Pero ¿qué les hace ruido de eso? El eje donde está, o sea, en el centro del núcleo de la Tierra, ahí donde hay más atracción de la corriente eléctrica. Exactamente. ¿Qué más? Qué les hace ruido? En base a los ejes, en base a los polos. A mí a simple vista hay algo que me hace mucho ruido. A ver si lo pueden notar. El eje de giro terrestre puede ser. Sí, fíjense que si nosotros tenemos el eje magnético, sí, que el eje magnético nos va a determinar norte y sur, sí, nos va a determinar cómo va a estar posicionado ese imán que está en el núcleo de la Tierra, y que el eje de giro terrestre no es el mismo, sí, lo va a cruzar un poco más oblicuo a lo que sería el eje magnético. Y lo otro que me hace ruido, fíjense que sería en relación a cómo está el imán, cómo sale esas líneas magnéticas, todo lo contrario a lo que serían los polos geográficos. Fíjense que nosotros tenemos que las líneas obviamente van a salir del norte, esas líneas magnéticas, pero va a salir justamente en el polo sur geográfico, ¿sí? Están invertidos entre lo que es el polo magnético y lo que es el polo geográfico. ¿Pueden notar? Fíjense que en relación a lo que es ese imán, ¿sí? El norte va a estar en donde se encuentra el polo sur geográfico. Si nosotros estudiamos la parte de cartografía de los mapas del planeta, va a estar justamente, va a salir esas ondas, salen hacia el sur. Pero si nosotros nos guiamos por la parte magnética, ¿sí? Del núcleo de la Tierra, vamos a estar en el polo norte, ¿sí? En el magnético. Perdón, en el polo sur. Pero fíjense cómo es como que sería, está invertido lo que es norte y sur en relación a la parte geográfica. Bien, Se entiende, profe. perfecto. Repetimos otra vez lo que es la parte de atracción y repulsión, ¿sí? Esto lo pasamos de largo. Imagen roto, imagen rota. Imán roto, ¿sí? Obviamente si nosotros rompemos un imán van a aparecer nuevos polos. Y a ver, si yo les digo en relación a los sistemas, ¿se acuerdan que habíamos dado la parte de sistemas biofísicos y la parte de los
de los físicos puramente físicos, a que teníamos un estímulo, una respuesta, ¿sí? ¿Con qué los relacionarían? La parte de física o biofísica y tú. ¿Sí? Físico. ¿Por qué? ¿Cómo era la pregunta, profe? Recuerden que nosotros damos a la parte de nosotros relacionar los sistemas, ya sea físico o biofísico. Uno tenía una característica y el otro tenía otra característica. Una compañera me dijo físico. ¿Por qué físico? Porque tienen componentes inanimados. Exactamente. Todo lo que nosotros estamos viendo son componentes inanimados. Acá tenemos a Mati. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes pueden recordar cuando en su momento sale la vacuna del COVID. Sí, muchos creían que nos estaban poniendo determinados chips. Hacían las pruebas que se ponían, por ejemplo, me causa gracia, una cuchara, por ejemplo, y quedaba supuestamente pegada en lo que es el brazo, donde supuestamente pusieron la vacuna. No sé si ustedes se acuerdan de eso, o si es que lo vieron. Había toda una parte conspiranoica en relación a la vacuna. Cierta verdad y cierta no. Creo que era que dependía del efecto del organismo, el cuerpo. En realidad es lo Tengo que entendido. estamos, Daba una respuesta, creo. claro, en realidad lo que estábamos viendo es la parte del magnetismo, ¿sí? Pero muchos creían que nos estaban poniendo un chip para controlarnos, ¿sí? Porque con todo este tema del virus había salido, sí, se empezaron a hacer muchas conspiraciones. Obviamente la gente tenía mucho tiempo de sobra para pensar y repensar y empezaban a crear teorías conspiranoicas, ¿sí? Hay muchos que creen, ¿sí? Que el virus es de laboratorio. Y bueno, y eso, pero en su momento se hablaba de que mediante ese chip, sí, ponían me acuerdo, había videos que se ponían un tenedor, una cuchara y quedaba supuestamente la cuchara y eso era por el chip. Cosas, cosas raras. Si bien hay muchas cosas en las cuales no estoy de acuerdo con esa vacuna en particular, pero eso era, eso era falso. Bien, ¿alguna consulta? No, profe. Perfecto. Continuamos, creo, terminamos lo que es el módulo 6. Sí, ahora vamos a dar el 7 y con esto sí ya terminaríamos todo física. Bien, ¿qué vamos a dar? Lo que son los instrumentos, los conceptos de estos instrumentos, tipos, escalas, procesos de medición, características y variables. ¿Qué vamos a ver los instrumentos? O sea, esto es un poquito, es más conceptual, sí, tienen que saber los conceptos, sí, de la gran mayoría de eh, todos esos conceptos que se van a dar en este módulo, tienen que saberlo, pues es muy preguntable. ¿Qué son los instrumentos? Justamente aparatos destinados a medir o cuantificar el valor de una magnitud o detectar la presencia de la misma, ¿sí? Vamos a tener un detector, un amplificador, transformador, registro y escala. Es básicamente todo lo que nosotros, todos los aparatitos que nosotros venimos viendo que son para medir las distintas sustancias y que le va a dar las corrientes eléctricas, por ejemplo, y que le va a dar un valor. Entonces, de esta forma, nosotros lo vamos a medir. Tienen que saber, sí o sí, cuáles son los componentes ¿sí? del instrumento. Nosotros tenemos un detector que justamente va a ser el que va a detectar esa magnitud que nosotros queremos medir, un amplificador, ¿sí? Porque hay muchas veces que esa energía por ahí no es suficiente, entonces necesitamos amplificar y que el aparato lo pueda detectar, que lo pueda transformar para que sea medible, el registro para darle algo que nosotros quede asentado justamente lo que nosotros queremos detectar y la escala que va a ser la unidad de medida. Si nosotros hablamos de la unidad de medida,
¿cuál es el que rige a nivel internacional? ¿Se acuerdan? Lo dimos en la segunda clase, creo. Unidad de medida internacional puede ser. Exactamente, Sistema de Unidad de Medida Internacional. Exactamente el sí. Acuérdense, el sí, Sistema de Unidad, o el SIU, no, SUI sería, Sistema de Unidades Internacional. Bueno, como bien les dije, acá está el concepto de cada uno. Eso sí o sí se lo tienen que saber que es un detector, que el nombre lo indica, permite el ingreso de la señal o energía y la va a cuantificar para determinar la presencia. Es decir, estamos en presencia de, por ejemplo, medimos la corriente eléctrica, ¿hay o no hay corriente eléctrica? Amplificador que va a hacer magnificar o aumentar la intensidad de la señal de ingreso a fin de que sea detectada por el circuito. El transformador es una parte que, común a todo instrumento que cumple con la función física de transducción energética. Va a cambiar un tipo de energía a otro tipo de energía, que generalmente lo que hace es cambiar cualquier energía a energía eléctrica, que es la más fácil de detectar y poder cuantificar. Y por último, la escala, que es el de ese número, ¿sí? Esa unidad que nosotros le vamos a dar. El buscapolo es un detector, sí. Nosotros estamos, no sé si conocen el buscapolo, que parece como un destornillador en el cual nosotros apoyamos sobre algo que nosotros creemos que tiene una corriente eléctrica y va a detectar la presencia o no de electricidad, ¿sí? Entonces, cuando nos detecta esa electricidad, se prende una lucecita. Muy buen ejemplo de buscapolo. Búsquense también ejemplos, ¿sí? De detectores, hay millones, no es la idea nombrarlos a todos, pero búsquense porque por ahí se les puede preguntar cuál de estos es un detector, cuál de estos es un amplificador, cuál un transformador, y así. Bien. ¿Puede dejar un rato para copiar? Sí, 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 obvio. ¿Tienen clases después de esta, de química o de algo? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer entonces todo lo posible para terminar unos 15 minutos antes, entonces para descansar un poco más de tiempo. Vamos a meterle todo un solo tirón. Cuando terminan me avisan y continuamos. Profe, ¿cuál sería la diferencia entre detector y escala? Y el detector básicamente nos va a decir a nosotros eh, la presencia o no de la señal, ¿sí? La escala lo que va a hacer es cuantificar, le va a dar un valor a esa señal que ingresa. A ver, les doy un ejemplo que se va a dar que se da en la próxima diapositiva. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una persona con fiebre,
¿Qué es lo primero que hacen cuando no existía el termómetro? Se pone la mano, si estás caliente, tenés fiebre. Pero ¿cómo nosotros le damos una escala para cuantificar con el termómetro? Entonces nosotros ponemos el termómetro y de esa manera el termómetro va a detectar la presencia o no de calor, sí, el calor corporal, y le va a dar un valor a nivel escala de lo que sería la temperatura corporal que se hace, en este caso nosotros utilizamos los grados Celsius para saber si tenemos fiebre o no, la presencia de la temperatura. Obviamente después vamos a ver que tenemos distintos tipos, ¿sí? Para apreciar esa energía. Una va a ser más precisa que la otra. Obviamente va a ser más precisa, no es lo mismo la otra que es la que nosotros utilizamos la mano, que es más subjetiva, a que cuando la cuantificamos nosotros tenemos un valor preciso. Bien, ¿podemos continuar o quieren un ratito más? Continúa, profe. Bien, como les había dicho entonces, eh, en relación a lo que es la parte subjetiva o no de la toma de la temperatura corporal. Vieron el ejemplo que dice ahí que tenemos una madre, sí, que al tener su hija fiebre, lo primero que va a hacer es apoyar la mano en la frente o en la axila, ¿sí? Y en base a su experiencia y obviamente a su temperatura corporal, va a evaluar si la chica, la nenita tiene fiebre o no. Pero eso es algo que es subjetivo, por eso no es algo preciso. ¿Qué manera lo hacemos preciso? Utilizando un termómetro, ¿sí? El termómetro va a ser ese instrumento, el cual va a tener todos los componentes que vimos anteriormente, la parte del detector, amplificador, transformador, registro, y luego nos va a dar una magnitud a nivel escalar, ¿sí? De lo que es la temperatura del chico. En este caso acá vemos un 38,9 que estaría indicando que la nenita tiene fiebre. Entonces, tenemos una manera de apreciar subjetiva y otra que no es subjetiva, que es precisa en relación a la cuantificación de la temperatura corporal. Siempre se suele hacer generalmente en axila. Bien, este es otro ejemplo, la gran mayoría suelen ser ejemplos, ¿sí? Para cuantificar utilizamos el instrumento de lo que es la cinta métrica, que nos va a decir el valor real, ¿sí? El anterior era un poco más complicado porque tenemos distintos tipos de termómetros, ¿no? Pero hay los termómetros que ya vienen con un poco más de tecnología, a diferencia de aquellos, por ejemplo, que venían con mercurio, que trajeron más complicaciones que otra cosa. ¿Sí? Entonces vemos que hay instrumentos más sencillos, como por ejemplo esta cinta métrica, que no tienen todas las partes anteriores descritas, ¿sí? Y es más sencillo y nosotros tenemos la escala ahí a mano, ¿sí? Se la utiliza para medir longitudes. Nosotros, por ejemplo, en la parte nutricional utilizamos mucho para medir lo que es las circunferencias o pliegues del cuerpo, circunferencia de cintura, de cadera, y en base a eso evaluar y dar un diagnóstico. Bien. ¿Se entendieron los dos ejemplos y vieron la complejidad de uno y de otro? Sí, profe. Perfecto. Y ahora bien, nosotros tenemos la Oficina Internacional de Pesos y Medidas.
que básicamente lo que va a hacer es una organización que le da mediante lo que es el sistema internacional para que todos los países ocupen las mismas unidades de medida. Por eso siempre les digo que Estados Unidos, ellos quieren ser distintos y ocupan unidades de medida totalmente distintas. ¿Sí? Obviamente esto se hace por el desarrollo de la comercialización y exportación de productos, generalmente gracias a la globalización se tienen que utilizar estas unidades de medida. Eh, Vamos a ver que tenemos la Convención del Metro, el Tratado del Metro, van a ir variando y se hablaba del sistema métrico, primeramente el sistema métrico decimal, y por último este fue renombrado a el Sistema Internacional de Unidades, el SIU, ¿sí? O SI en francés. Que es lo que nosotros veníamos viendo anteriormente, que nosotros utilizamos los kilogramos, utilizamos la parte de metros, ¿sí? Entonces como que se le da unidades de medida que se utilicen a nivel internacional, ¿sí? ¿Qué hizo esta convención? Creó tres organizaciones principales. La Conferencia General de Pesos y Medidas, importantísima, ¿sí? Que tiene lugar cada 4 años en todos los Estados miembros. La Oficina Internacional de Pesos y Medidas, lo mismo. Y el Comité Internacional de Pesos y Medidas, ¿sí? No es muy preguntable eso. A ver, sépanse los nombres nomás de cada uno de las tres organizaciones. No creo que sea muy preguntable, la verdad. Igual yo, obviamente, cuando demos la clase de repaso, les voy a ir diciendo más preciso si es más preguntable o no. Porque por ahí el que tiene un poquito más de conocimiento sobre qué pueden llegar a preguntar es Mati en los exámenes. Bien. Convenio del metro, vamos a ver que en la Conferencia General de Pesos y Medidas, que es la máxima autoridad, se encarga de propagar y perfeccionar lo que es el sistema de unidades. El Comité Internacional de Pesos y Medidas va a ejecutar las decisiones, es decir, asegura la unificación de este sistema de unidades y el Laboratorio de Metrología Científica verifica y mantiene los patrones. Esto capaz que sí, ¿sí? ¿Qué hace cada organismo? ¿Sí? Se Profe, canceló, ¿sí? ¿le podrías hacer un poquito de zoom a la diapositiva? Sí. Ahí está Gracias. bien. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Me avisan si cuando terminan de copiar eso y continuamos. Por suerte no queda mucho. Vamos a continuar ya con las últimas diapositivas. Espera un ratito, profe. Déjalo, Sí, Arturo. ¿Quieren Zoom o le sí, dejo así? Un poquito un de zoom, por poco.
Continuamos. Sí, profe. Bien. Otra vez un poco de la parte histórica, ¿sí? Hablando de lo que es la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, dónde se ubica. Te lo voy a dejar más que nada para que ustedes lean en el Power, porque la verdad la parte histórica es un poco tediosa y no los quiero aburrir tanto, quiero ir más al grano, ¿sí? Desde ya obviamente lamento por ahí por no poder relacionarles con la parte del organismo, sí que para mí es un poquito más entretenida, pero esto no hay chance que se relacione, es mucha historia y mucha teoría, ¿sí? Respecto a lo que es las unidades que representan a las magnitudes básicas y lo que es el esquema de trazabilidad metrológica, la verdad un lindo eh, trabalenguas, ¿sí? Básicamente son las referencias internacionales de las indicaciones y valores de los instrumentos y artefactos de medida que se van a utilizar a nivel mundial. Es decir, esto es lo que va a regir para que se utilicen en todos los lugares y en todos los aparatos que se utilicen las mismas unidades de medida, ¿sí? Vamos a ver después los distintos elementos que nosotros tenemos y que se usan a nivel mundial. Esto por ahí no le dan tanta, no le den tanta bolilla, ¿sí? Quédense más con esto. Estas son las unidades básicas que nosotros ya habíamos visto, lo que es longitud. Vamos a tener en metros, ¿sí? Y el símbolo que vamos a utilizar es la M, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Son, básicamente acá estamos repasando todo lo que vimos en la tercera clase, si no me equivoco, en el tercer módulo, en relación a cuáles son las unidades de medida y cómo la podemos encontrar según el símbolo. Ustedes ya tienen lo que es la fórmula de cada una y cómo se obtiene. Cualquier cosa pueden ir al cuadrito de la diapositiva, ¿sí? Obviamente esta imagen que dice que siempre todo lo que ustedes vean, porque acá nos regimos por el Sistema Internacional de Unidades, siempre tienen que estar en las unidades de medida que establece el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Se les tiene que quedar clarísimo. Y vamos a ver los tipos de instrumentos. Vamos a tener eh, instrumentos de apreciación, de medición y de control. Vamos a tener los de apreciación, solo van a indicar la presencia de energía, pero no la cuantifican, ¿sí? Vamos a tener el galvanómetro, que este lo que nos va a decir es si hay paso de corriente o no, pero no va a medir lo que es la intensidad. Veamos, por ejemplo, el buscapolo puede ser un ejemplo que va a medir si nosotros tenemos la presencia o no de corriente eléctrica, pero no nos dice cuánto, si es mucho o poca. Ahora, si nosotros, por ejemplo, vamos al voltímetro, este sí ya nos va a estar diciendo una unidad de medida precisa de lo que es la diferencia de potencial de la corriente eléctrica. Entonces, en uno nosotros, en el de apreciación, nos va a decir, esto lo tienen que saber, obviamente, apreciación, sí, no. En lo que es de medición, nos va a decir exacta la cantidad de la unidad de medida del voltaje, en este caso, de la corriente eléctrica. Y los de control van a estar diseñados justamente para supervisar el funcionamiento normal de varios instrumentos a la vez. Ahí nos da el ejemplo, dice un piloto de un avión que lleva a cabo un vuelo regular sin ninguna inclemencia climática, puede conectar el piloto automático, instrumento que le permite continuar volando en las condiciones que fueron establecidas previamente, porque su función es controlar que todos esos parámetros preestablecidos sigan iguales. Caso contrario, pone en juego un sistema de alarma que va a advertir al piloto. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante esto, lo que va a hacer el piloto automático es, lo va a mantener en sí un proyecto de control y cuando alguna de esas corrientes empieza a fallar, va a empezar a dar un aviso para que el piloto, propiamente dicho, pueda controlar el avión. La gran mayoría de los pilotos de avión, cuando llegan a determinada altitud, utilizan el piloto automático en viajes que son de largo trayecto. Entonces volvemos de apreciación,
nos dice si hay o no hay. Después vamos a tener los de medición, nos va a decir el número exacto. Y después tenemos el de control, que como bien dice su nombre, se va a encargar de controlar, ¿sí? De supervisar el correcto funcionamiento. Con respecto a los tipos de instrumentos, ¿alguna consulta? No, profe. No, profe. Y vamos con la última diapo, ¿sí? Esta imagen está buena porque es la escala del colapso del estudiante. Y la verdad, les digo, la pasé y la sigo pasando y sigo estando varias veces en esa etapa. Es más, miércoles y jueves rindo dos finales, así que estoy bastante en esa etapa. Así que los entiendo y los compadezco a ustedes que también seguramente deben estar en esa etapa con tanto material para estudiar. Suerte, profe. Igualmente para ustedes, obvio. Pero solo hay una fórmula para eso, que es culo y silla. Culo en silla, culo en silla, culo en silla. Todo el día con el culo en la silla, por más que suene grosero, pero es la única fórmula para poder aprobar los exámenes. Así que todos esos memes que le sube Mati, que sube a su página de Instagram, es verdad. No hay mejor fórmula que estudiar y estudiar y estudiar, ¿sí? Lo principal es que ustedes vayan creando un hábito. Si ustedes crean un hábito de todos los días estudiar una hora, ¿sí? Un poquito más, 2 horas, dándose sus respectivos descansos, eh, adquieren el hábito y después en la facultad no les va a ser tan difícil una vez que ingresen. Por último, para ir terminando, ¿sí? ¿Qué va a ser la escala? Justamente le vamos a dar una cualidad, ¿sí? Es la sucesión ordenada de valores de una misma cualidad. Es decir, nosotros vamos a darle la parte de la cuantificación, ¿sí? Podrán ser graduados o no. Si el instrumento presenta una escala no graduada, su función es solamente la detección de la señal o energía, como vimos anteriormente en el instrumento de apreciación. Y generalmente estos van a presentar lo que es la aguja, que les va a decir si hay presencia o no. Y en el caso de la medición graduada, va a ser todo lo contrario, ¿sí? Vamos a tener más preciso. Va a ser una línea recta que va a estar dividida en partes iguales y va a representar metros, kilómetros u otras unidades de medida. Vamos a tener también los rangos de escala, que eso es básicamente los valores máximos y mínimos de una escala, ¿sí? Siempre que ustedes vean rango, va a ser de un valor máximo que se va a establecer a un valor mínimo, en los que se va a mover justamente esa energía. Y al fin terminamos con lo que es el módulo de física, ¿sí? Todos los módulos, toda la parte de física. ¿Alguna consulta general? ¿Algo que quieran decirme, comentar? Van a estar liberados de física. Profe, Sí, después vamos a hacer un repaso de lo que sería escala y todo eso, ¿no? sí, 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 seguro. Dale. La idea, Bueno. les voy a hacer todo lo posible para darles el repaso. No les aseguro nada, pero como les digo, porque tengo viajes de por medio, eh, pero vamos a hacer todo lo posible para hacer el repaso. Igual ahora yo les voy a subir el Power para que ustedes puedan estudiar de ahí. La gran mayoría de las preguntas que se les van a hacer van a salir de los Power, así que con que ustedes sepan de los Power, bien. A su vez, está bueno también que complementen con el material que les da la facultad. ¿Por qué? Porque ¿de dónde van a salir las preguntas que le hace la facultad? De los materiales de la facultad. Así que esto es, digamos, una forma para que ustedes puedan entender ese material, porque por ahí el material tiene determinada complejidad, que si ustedes van primero al material, hay muchas veces que no se entiende. Entonces, la idea justamente de la academia es darle ese impulsito para que ustedes puedan entender el material y no se encuentren con un chino básico, digamos. Profe, Sí, ¿y ¿qué cuándo cosa? iniciaríamos ya lípidos con vos? Le voy a preguntar a Mati.
Si no me equivoco, yo viajo el domingo, así que sería entre viernes y sábado, o si no, ya sería cuando vuelva. Eso igual les va a decir Mati. Eh, pero sí, lo que sí, vénganse preparados para lípidos porque es bastante complejo y eso más que nada. Pero vamos a intentar hacerlo más relacionado porque a mí me gusta más relacionarlo con la parte del organismo, ¿sí? Así que ahí sí tenemos más para hacer la parte orgánica, a diferencia de física. Bueno, espero que les haya parecido, que les haya agradado y que se hayan llevado buenos conceptos de la cátedra de física a esta cátedra, ¿sí? Que lo hayan pasado bien, que hayan entendido. Espero que les haya gustado. Perdón si por ahí no cumplí sus expectativas o esperaban algo más, pero bueno, sí hizo lo que se pudo, ¿sí? Así que nos vemos seguramente ya conmigo por última vez en la parte de lípidos. Son libres. Bueno, profe, muchas gracias. Ah, y en el repaso. Vamos a hacer lo posible para hacer el repaso. Después le voy a avisar igual cuando es. Dale, profe. Profe, Gracias, nos vemos. profe. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Chao.